Candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado y herido de bala 3 veces. Fue trasladado de emergencia a la Fundación Santa Fe de la ciudad, donde fue atendido. Se encuentra en situación bastante delicada y su pronóstico, entiendo, es reservado. Hoy he querido conversar con Alberto Donadio, periodista, autor colombiano. Alberto, buenos días y bienvenido. Gracias por atenderme a esta hora. Buenos días, Shirley. Bueno, buenos días para ti, Alberto. Hablemos de Miguel Uribe, entender en el espectro, digamos, político de Colombia, en dónde estaba él, dónde se ubicaba, cuál es su historia, digamos, política. Y bueno, también entender la dimensión de lo que ha ocurrido, ¿no? Entendiendo que Colombia ha tenido en la década de los 80, los 90, un entorno de violencia política y también asociado al tema del narcotráfico. Pero en este caso pareciera que esta etapa había sido superada. ¿Qué ha pasado en Colombia? Exactamente, Shirley. Esa etapa parecía superada y en parte se puede decir que había sido superada. Por eso el atentado del sábado ha causado gran sorpresa, gran estupor. En otros casos de violencia política en Colombia, la gente más o menos esperaba que esas cosas pudieran pasar, pero aquí hay un momento en que nadie esperaba que esto ocurriera o que hubiera amenazas previas contra este precandidato presidencial, entre otras cosas, Shirley, porque la campaña presidencial no ha empezado de manera formal. Hay unos precandidatos, las elecciones serán en un año, el 31 de mayo de 2026. Entonces hay distintas personas que son invitadas a hablar en foros. De hecho, Miguel Uribe Turbay había estado el día antes en Cartagena en el Congreso de la Asociación Bancaria y fue invitado junto con 4 o 5 personas más porque se considera que será candidato o podría ser candidato presidencial. Ujú. Esto ha dejado a Colombia realmente en un momento de estupor, de sorpresa tremenda. Miguel Uribe Turbay pues es una persona muy apreciada por sus seguidores en el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. No son familiares, Miguel Uribe y Álvaro Uribe. Y para esos seguidores ha sido un golpe muy grande. Hay un par de personas más en el partido del Centro Democrático que podrían también ser candidatos, pero él es alguien que es muy conocido y que además tiene una trayectoria como opositor al actual presidente Gustavo Petro y como opositor a Gustavo Petro hace 10 años, cuando Petro era el alcalde de Bogotá y Miguel Uribe Turbay era concejal de Bogotá. Entonces hay una relación de oposición-gobierno entre esas dos figuras. Mm. Y en este momento está en una situación muy, muy grave porque le han retirado parte del cerebro porque él está inflamado por los 2 disparos en el cerebro, a la espera de poder continuar la cirugía que hicieron el sábado de la noche. Ahora, entiendo que Miguel es hijo de Diana Turbay, quien fue asesinada también. Él es hijo de Diana Turbay, que fue asesinada en 1991, que murió durante un intento de rescate de la policía. Ella llevaba 5 meses secuestrada por Pablo Escobar Mm. y en ese intento de rescate ella murió. De hecho, ese acontecimiento fue objeto de un libro periodístico que escribió Gabriel García Márquez que se llama Noticia de un secuestro. Mm. En ese momento fue secuestrada ella, que era hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. También fue secuestrada la hermana del secretario general de la presidencia en ese momento,
Germán Montoya, la señora Marina Montoya también fue asesinada, y hubo otras personas que fueron secuestradas en esa época, pero que sí fueron liberadas, como Francisco Santos, que después fue vicepresidente en el gobierno de Álvaro Uribe. Pero esa época de violencia generada por el narcotráfico parecía haberse terminado en Colombia y pues no se sabe qué pasó. Nadie Ujú. sabe en este momento Mm. qué pasó. Nadie sabe por qué un joven de 14 años disparó contra Miguel Uribe. Realmente cualquier especulación que se haga no es sino es una especulación. Sí. eh, y por eso hay una gran incertidumbre en Colombia en este momento sobre, sobre ese intento de asesinato. Ahora, Alberto, ¿cómo describiría usted sí, la retórica política desde el gobierno? Es decir, y desde el gobierno y también desde la oposición. ¿Cuál es la narrativa, la retórica en términos políticos? ¿Es un clima de respeto? Más bien es un discurso totalmente con incitaciones al odio hacia el otro. Es decir, ¿cómo lo describiría usted? No, este es un clima envenenado desde hace mucho tiempo, Mm. de parte y parte, pero obviamente es más grave cuando ese veneno viene del presidente, como ha sucedido con Petro. Tenemos un presidente que está convocando a la huelga general. Cuando hay huelgas de la población se hacen contra el gobierno, pero él es el gobierno. Hemos llegado a un punto en que el fracaso total del gobierno ha hecho que planteen unas cosas que son absolutamente absurdas. El gobierno está liquidado, vencido y liquidado. Sigue teniendo un 30-35% de apoyo en las encuestas, pero para la mayoría de la gente el gobierno ha sido un fracaso. De hecho, decimos que estamos en la fase Chao Petro. O sea, él ya se fue, solamente que falta un año y un mes para que termine. Pero el gobierno está francamente enloquecido, el presidente está enloquecido. Hay acusaciones además de su exministro de Relaciones Exteriores sobre su uso de estupefacientes. Entonces, eh, el gobierno dispara hacia todos lados. De hecho, el presidente la víspera había escrito contra Miguel Uribe un mensaje diciendo que su abuelo había torturado a 10.000 personas, recordando lo que sucedió en los años 70 cuando el M-19 eh, hizo el robo de armas del ejército y luego hubo una respuesta del ejército en la cual sí hubo varias personas torturadas, pero no 10.000. Y entonces Miguel Uribe le recordó al presidente que pues, era el M-19 el que se había tomado el Palacio de Justicia en 1985 y había causado luego la muerte de más de 100 personas, incluyendo casi todos los magistrados de la Corte Suprema. El ambiente retórico, todo el mundo está pidiendo ahora que haya otro lenguaje, pero yo no creo que eso vaya a cambiar, porque el presidente Petro no conoce otro lenguaje que este lenguaje de confrontación. Y él no está siendo un gobierno, él siguió siendo un político de oposición. Eh, Durante los últimos 20 años han dominado la escena política colombiana Álvaro Uribe en sus dos periodos de 4 años, del 2002 al 2010, y Gustavo Petro, que en esa época era el principal opositor del presidente Uribe. Y luego Petro fue elegido alcalde de Bogotá y después elegido presidente. Sí. Entonces,
Ahora, El que ellos dos siguen dominando la escena colombiana. ujú, justo iba a enfocarme hacia allá, ¿no? Del lado, digamos, de Petro, los seguidores, pues también dicen que, bueno, que la derecha ha sido también muy dura contra ellos. Es decir, la pregunta es si el lenguaje viene de parte y parte, ¿no? El lenguaje viene de parte y parte, Mm, pero naturalmente el presidente no es solo presidente de la izquierda, es presidente de todos, pero él no parece entender eso. Aparte de que su lenguaje es inconexo, es irreal, pues los discursos que ha dado en las Naciones Unidas de que hay que promover, expandir el virus de la vida en la galaxia. Eso es algo que no hace parte del lenguaje ujú, político. Y el presidente sigue hablando en ese tono, y el gobierno está totalmente desacreditado, no solamente entre los votantes de derecha, y de hecho ya Álvaro Uribe ha perdido mucha de la fuerza que tenía inicialmente. Muchas personas votaron por Petro porque Petro había sido un senador de oposición, ujú, aunque esas personas que votaron no fueran de izquierda. ujú. Están totalmente desilusionados porque es un gobierno además que no puede mostrar nada, no ha hecho nada. La economía sigue funcionando relativamente bien, pero el país no ha avanzado, sino que está escuchando a un presidente que no es racional en su discurso, que no llega a los compromisos adquiridos o con alcaldes o con gobernadores o con presidentes, que no se sabe por qué no puede llegar, que su canciller lo acusa de que se extravió en París con la sugerencia de que la policía francesa lo encontró comprando o consumiendo estupefacientes. Y cuando le han planteado, una periodista le planteó al presidente que buscara ayuda a su drogadicción, él dijo que él era adicto al café. Pero es un hecho que el presidente de Colombia tiene unos comportamientos que no son normales. Mm. Ahora, El gobierno está liquidado. sí, ahora, Alberto, las posibilidades en el espectro político colombiano, la posibilidad, fíjate, decías, bueno, no era un candidato presidencial formalmente por el Partido Centro Democrático, era un precandidato, es decir, se pensaba. Ahora, las posibilidades reales de Miguel Uribe Turbay de llegar a la presidencia, ¿qué tan sólidas eran o podrían ser? Es decir, un candidato fuerte con respecto a otros que también tienen la intención de participar en esa elección. Bueno, Shirley, las únicas encuestas que se han hecho Mm, indican que hay tres personas que en las encuestas tienen más del 10%, tienen un 11, 12%, que son Vicky Dávila, la periodista, que ella inició su campaña hace más de 6 meses, ujú, a finales del año pasado. Sergio Fajardo, que ha sido candidato en 2 ocasiones anteriormente y que es un candidato de centro, y Gustavo Bolívar, que sería el candidato del gobierno, aunque recientemente el presidente ya le quitó su apoyo. Entonces, en el caso de Miguel Uribe, él en esas encuestas figuraba con menos del 5%. mm. Hay un número muy grande de candidatos y precandidatos que se sabe que no tienen ningún papel. Muchos se presentan para ver si luego los nombran en algún ministerio en el gobierno que sí sea elegido. Pero él es una figura muy fuerte dentro del centro democrático, Ujú. pero no está definido que el centro democrático pueda poner su candidato. Hay más bien un deseo en Colombia, no de un candidato de derecha, sino de un candidato de centro. Ujú. Pero no sabemos si esos tres que salen punteando en las encuestas van a ser realmente los candidatos importantes el año entrante. Falta todavía un año. Bueno, Alberto, yo tengo que despedirte. Bueno, ahorita la pregunta, ha sobrevivido Miguel Uribe Turbay a esto, pero no sabemos cómo será, digamos, esa sobrevivencia, ¿no? Sobre todo por el impacto, además, donde ha sido
el tiro, los 3 tiros, porque entiendo que fueron más de uno, en una operación bastante delicada en el cerebro. Entiendo que va para una segunda operación. El pronóstico realmente es reservado, es la información, como bien dices, que se tiene al menos hasta esta hora. Yo te agradezco mucho, Alberto, que me hayas hoy aceptado la entrevista tan temprano, porque en Colombia es una hora menos, tengo entendido. Te dejo tranquilo. No sé si a dormir, pero sí a seguir trabajando. Gracias, Alberto. Gracias, Silvia, con Por mucho favor. gusto. Adiós. Alberto Donadio, periodista. Vamos a hacer una pausa, periodista colombiano. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.